Buenos días, esto es Al Despertar. En la mañana de hoy, como siempre, una palabra inspirada por el Espíritu Santo para bendecir tu corazón, para ensanchar tu alma y declarar sobre ti la dirección del Espíritu Santo para ti en esta mañana. Como dice la Escritura, cada mañana está llena de la nueva misericordia del Señor y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un versículo extraordinario que está en la altura de Isaías 48, versículo 15. Y quiero leerte la palabra de Dios. Dice de la manera siguiente: Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Hoy queremos hablar de la potencia de tu llamado. Muchos de los que me están mirando de alguna manera reconocen haber sido llamado por la poderosa voz del Dios omnipotente. Como Samuel en los tiempos de Elí fue llamado desde la presencia del Señor para ocupar una posición, un destino y un propósito. Asimismo, en esta temporada Dios está levantando hombres y mujeres que tengan un corazón correcto sobre el cual Dios pueda depositar su poder. Personas que tengan el carácter de Cristo para ser administradores de los misterios del reino. La palabra de Dios nos enseña en este capítulo, hablando Isaías, de lo que Dios hizo con un pueblo que había escogido, un pueblo que le había prometido a su amigo Abraham en el capítulo 15, que sería muy grande. La palabra de Dios nos enseña en este versículo 3 principios que hoy queremos compartir contigo para comenzar este día. El primero es que tienes que tener certeza de la potestad de aquel que te ha llamado a servirle y también a caminar en su propósito. Muchos de los que hoy estamos viviendo el cumplimiento, la manifestación de lo que un día fue simplemente una profecía y hoy en nosotros es la encarnación, la materialización de una voluntad eterna de Dios. Sabemos el cóctel emocional que una persona puede experimentar al momento de ser llamado, enviado y establecido por Dios. Todos luchamos con el problema de la estima. Muchos de los hombres y mujeres de Dios a lo largo y ancho de la Biblia manifestaron condiciones diferentes en diferentes etapas de su vida a razón del llamado que Dios les hacía. Podemos mencionar entre muchos algunos de los que en su etapa inicial y otros ya casi en su etapa final entraron en crisis porque no tenían quizás la fortaleza emocional y una estima saludable para poder creer que lo que Dios estaba diciendo era pues algo que se iba a manifestar. Sabes, una de las cosas que tienes que tener claro a la hora de entender que Dios te está llamando, te está activando para una temporada, es que siempre el sueño de Dios perpasará las posibilidades de tu propia conciencia. ¿Qué quieres decir, pastor? Te estoy diciendo que si lo que sientes como propuesta de Dios es más grande que todas tus capacidades, probablemente la voluntad de Dios esté manifestando a tu vida. Si lo que vas a hacer lo puedes hacer con tus talentos, si lo que vas a hacer lo puedes hacer con tus posibilidades, con tus recursos, probablemente te esté hablando cualquier otra voz menos la de Dios. Cuando Dios habla, generalmente toma al muladar, del muladar al pobre y luego lo sienta con los príncipes de la tierra. Cuando Dios habla, generalmente toma a un pequeño grupo de personas y luego los vuelve un ejército. Es el caso de hombres como Moisés, que siendo simplemente un pastor en una temporada, la Biblia nos enseña en Éxodo capítulo 3 que recibe un llamado extraordinario para presentarse delante de Faraón. Asimismo vamos a encontrar hombres que fueron llamados, como el caso de Eliseo, estando en su humilde asignación y serán constituidos como los profetas y voz autorizadas del momento. Es probable que hoy no entiendas, pero quiero volver a declararte lo que dice la palabra de Dios en este regalo que te da el Señor en esta mañana, Isaías 48, versículo 15. Yo hablé, yo le llamé, yo le traje, por lo tanto será prosperado en su camino. Estas tres cosas tienes que tener pendiente a la hora de seguir la voz de direccionamiento del Espíritu Santo en tu vida. Lo primero es que tienes que tener certeza de quién te llama. La Biblia dice en Tesalonicenses: fiel es el que te llama, el cual también lo hará.
La Biblia dice en Hebreos 11 también que Sara dio a luz, recibió fuerza siendo anciana para dar a luz y ver la promesa, porque había creído que era fiel el que le había prometido. Así que la primera parte que queremos discutir en este hermoso tiempo es reconocer que, número uno, Dios habló. Y si Dios habló, su voz afectará todo lo que eres. Si algo tiene la voz de Dios en particular, es que puede afectar todo aquello con lo que tiene contacto. La palabra de Dios declara en la misma escritura que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y también la tierra. La Biblia nos enseña que por la palabra diciente, la palabra declarante de la boca de Dios se sostiene toda la creación aún hasta hoy. Mucha gente dice Dios no habla, y yo digo Dios no se calla. Dios tiene que estar constantemente hablando, declarando, estableciendo para que todo lo que es subsista. Todo se alimenta de la boca de Dios. Juan dijo que el verbo era Dios. Y la gente tiene que entender esto. El verbo es esa palabra que indica acción y movimiento. Mucha gente no sabe discernir cuando Dios habla, pero el primer principio de esta mañana es precisamente que Dios te revelará cómo es su voz y cuándo hacerle caso. La voz de Dios te afecta. La voz de Dios, si estás en incertidumbre, te trae seguridad. Si estás en inestabilidad, te trae estabilidad. Si estás en depresión, te alegra. Si estás en temor, te da valentía. La voz de Dios tiene la capacidad de cambiar inmediatamente para bien tu estado de ánimo. La voz de Dios te da hálito en el desierto. La voz de Dios vivifica aún los muertos. Por eso, si la palabra que estás recibiendo te llena de fe, te devuelve la entereza para seguir luchando en el camino, entonces es 100% seguro que la voz de Dios está afectando tu vida y tu sistema. Número 2, la palabra de Dios dice, le llamé. El llamado de Dios tiene diferentes vertientes. Mucha gente no quiere entender que cuando el llamado de Dios se manifiesta en nuestras vidas, jamás va a romper los parámetros terrenales de autoridad que Dios ha puesto. Por eso, para que tu llamado sea genuino, lo primero que tiene que acontecer es que tu corazón tenga la certeza, pero lo segundo es que todas las autoridades que te rodean tienen que tener el mismo sentir, certeza y seguridad de que tu tiempo de llamamiento ha llegado. Dios no te pondrá un líder para luego burlarse de él, puesto la idea de la iglesia nace del corazón de Dios. Efesios 4 dice que Él puso 5 ministerios para el perfeccionamiento de los santos, por lo cual nadie podrá estar listo para su asignación si primero no pasa por este hermoso proceso del perfeccionamiento. Así que lo que va a marcar la genuinidad de tu llamado es lo rápido que los que te rodean con manto de autoridad sobre ti entiendan, comprendan y crean que tu llamado es cierto y que tu temporada ha llegado. Lo número 3 que quiero declararte es que dice la palabra, lo traje, por tanto prosperaré su camino. Toda voluntad de Dios se divide en algunos renglones. Esto lo hablaremos en otra parte de este devocional al despertar, pero en el día de hoy yo quiero hablar de la voluntad territorial de Dios. Usted tiene que saber que probablemente su llamado sea genuino, su unción sea genuina, probablemente Dios lo haya activado en algún ministerio, pero usted no pueda estar viendo el fruto de lo que Dios le prometió, porque simplemente, aunque todo lo demás está correcto en usted, la territorialidad se ve afectada. Entiéndase, los ministerios y las asignaciones de Dios son de territorio. A Pablo le dijeron, vete a los gentiles. Él mismo, luego de haber intentado incursionar en la vida judía, vio lo improductivo de su llamado. Recibía pedradas, laceraciones, insultos, y pues no tenía la productividad que sí tenía en lugares como Asia Menor y otros lugares de aquella época. Sin embargo, el mismo Pablo reconoce en una de sus cartas que él había sido llamado como apóstol a los gentiles y que había delimitado Dios el área de la operación de su ministerio en donde él le ensancharía. En una temporada, la Biblia dice que él quería ir a Asia y Dios le dijo, no es Asia todavía, ahora es Macedonia. Eso revela que Dios tiene territorialidad en cuanto a su voluntad. Tienes que saber y estar seguro que Dios
diseñó un propósito para ti y a ese propósito le asignó un territorio definido. Jamás permitas que te hagan fluir en tu manto en un territorio contrario al que Dios te está inspirando. A Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela, aleluya, y vete a un lugar que yo te mostraré. Entonces, nadie puede prosperar en su camino si no ha llegado a la tierra que Dios juró entregarle, a la tierra que Dios habló para que le proveyera y a la tierra en donde se esconden las mayores bendiciones que verás en tu llamado. Todos los que estamos ungidos y caminamos en ministerios diferentes, como lo son el evangelístico, el profético, el apostólico, sabemos que hay lugares que cuando lo pisamos tiemblan bajo la unción que Dios depositó sobre nosotros, y ha sido mi experiencia. A veces he quedado anonadado al ver lo magnífico que es el poder de Dios cuando me dejo direccionar y llego a la tierra en donde Él me quiere, no donde yo quiero ir, sino donde Él ha elegido que yo vaya. Así que si quieres prosperar en tu llamado, te regalo estos tips, te regalo estos principios para que tú en esta mañana los medites, la oración, y los consultes con el Espíritu Santo para ponerlo por obra. Recuerda, probablemente ha llegado tu temporada, pero tienes que buscar la zona correcta. Dios te quiere revelar su voluntad territorial. Te bendigo en este tiempo. Soy el pastor Ángel Rosario y espero que estas palabras de sabiduría hayan sido de bendición en esta mañana, y que nunca olvides que Él te llamó y Él hará prosperar tu camino. Bendiciones. Nos vemos mañana en esta sección de Al Despertar.